Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a BioBio TV, a nuestro programa Historia de 30 años, Chile, 1989-2019. Hoy tenemos un excelente invitado, él es José Antonio Guzmán, constructor, empresario, una persona que durante los primeros años del sistema democrático fue muy importante como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, presidente de los empresarios, le decían en muchas presentaciones, en entrevistas que él dio profusamente a los distintos medios de comunicación. Eso coincidió con el gobierno del presidente Elwin prácticamente en su totalidad y con los 2 primeros años del gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Primero que todo, muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos en nuestro programa Historia de 30 años. Muchas gracias por la invitación primero y sobre todo por recuperar un poco esta vilipendiada época en la historia del país que yo creo que han sido los mejores 30 años de la historia de Chile. Vamos a ir a eso, José Antonio, pero primero yo te quería preguntar un poco por tu trayectoria pre-CPC, o sea, antes de 1990 tú estudiaste ingeniería en la Universidad de Chile, fuiste dependiente, trabajador, después creaste tus propias empresas. Cuéntanos un poco de eso antes de llegar al... Sí, bueno, yo egresé de la Universidad de Chile el año 64. Entré a trabajar, después de hacer mi memoria, en la Compañía General de Electricidad. Tuve 8 años en esa compañía, que me dejó un recuerdo muy bueno, en el sentido de que aprendí, porque fui presidente de un sindicato ahí, aprendí el contexto del mundo laboral en una época difícil, particularmente el gobierno de la UP. Pero terminado, ya asumió el gobierno militar, decidí cambiarme a algo más propio de la ingeniería y me fui primero a Arica y luego en Ecuador. Estuve 5 años trabajando en la construcción, donde aprendí muchísimo, y volví a Chile el año 80 para formar mi propia empresa en compañía de mi socio Juan Larraín, empresa constructora que hasta el próximo mes cumplimos 45 años, de manera que es una larga historia empresarial y que ha sido muy exitosa, afortunadamente. En este libro, que es un libro de circulación restringida, antes de que me olvide, tú cuentas un poco que te vinculaste al mundo de lo que podríamos llamar el mundo gremial, la Cámara Chilena de Construcción, de manera casi casual, así. Sí, efectivamente, un poco, no diría casual, porque lo que pasa es que cuando recién formamos nuestra empresa propia en 1980, vino una crisis, especialmente que afectó muchísimo al sector de la construcción, y nosotros con mi socio dijimos, oye, ¿cuál es nuestro salvavidas? Entonces dijimos, por lo menos vamos a explorar qué dice la Cámara de la Construcción, y ahí me hice socio, luego integré a un comité de vivienda, y comencé. Y poco a poco fui descubriendo lo que era la Cámara como institución gremial, cosa que me entusiasmó muchísimo porque es una gran institución que ha hecho mucho en beneficio del país con distintos proyectos, con su plan de asistencia social a los trabajadores de la construcción. En fin, es una institución que hasta el día de hoy ha sido muy importante para el progreso de nuestro país. Y ya hacia el final del periodo, habiendo sido elegido presidente de la Cámara el año 89, también me correspondió integrarme al comité ejecutivo de la CPC y me di cuenta de lo importante que era lo que venía por delante para el desarrollo del país, en el sentido de que ya hacia el final del gobierno militar había comenzado una recuperación económica del país muy importante, en la cual los empresarios jugaron un rol muy importante. Y yo dije, y bueno, y también lo dijeron los presidentes de los demás gremios, este es el hombre para la CPC, y me eligieron el año 90, ya habiendo sido la transición política
del gobierno militar al gobierno democrático, que me permitió conocer a las autoridades del nuevo gobierno primero y después intercambiar con ellos durante muchos años. Antes de ir a las autoridades, a don Patricio Aylwin, a su equipo, que usted conoció muy bien, hay una cosa que está presente, que era como doble. Primero, efectivamente en los últimos años del gobierno general Pinochet había estándares de progreso importantes. Del 84 al 90 hubo un crecimiento bastante sustancial de la economía y, por ejemplo, la pobreza bajó del 45 al 38 entre 1987 y 1990. Así es. ¿Había algún temor entre los empresarios de que eso no siguiera en caso de un cambio de signo de gobierno? Sí, había, yo no sé si temor, pero había incertidumbre, ¿ah? En el sentido de que el gobierno que iba a asumir, ya se había producido el triunfo del plebiscito y la elección presidencial, los integrantes del gobierno que venía habían sido muy opositores al gobierno militar, como él explicable, lógicamente, e incluso también a su política económica. Entonces existía dentro de los empresarios que yo iba a representar una inquietud respecto de cómo iba a abordar el nuevo gobierno esta situación, en circunstancias que ya el país mostraba ciertas señales importantes de recuperación en la actividad económica, en el empleo, ¿no es cierto?, en la estabilidad de la economía, y así que esa era la razón que me motivó un poco a aceptar este desafío. Ahora, si no me equivoco, antes de asumir usted la presidencia de la CPC, don Manuel Feliu le encargó participar en algunas reuniones con personalidades que iban a integrar el futuro gobierno del presidente Aylwin, ¿no? Sí, es efectivo. Manuel Feliu, con mucha visión, anticipándose a los hechos, me pidió que me hiciera cargo de una serie de reuniones en que participaron diversos integrantes. Incluso en una oportunidad tuvimos un almuerzo con el futuro presidente Aylwin, con que iba a ser su ministro de Relaciones, con Enrique Silva Sima, con su ministro de Hacienda, futuro Alejandro Foxe, con el ministro de Trabajo, René Cortázar, temas que eran muy importantes para ir dilucidando y explicándonos mutuamente qué es lo que pensábamos de la situación en ese momento del país y cómo veíamos el futuro. ¿Cómo se gestó su candidatura a la CPC? Porque fue bastante meteórica, pues tuvo un año en la Cámara de la Construcción. Sí, un año y un tercio, efectivamente. La verdad que no sé cómo se gestó, pero yo me acuerdo que volviendo en automóvil del traspaso de mando del general Pinochet a Patricio Aylwin, yo venía en la parte de atrás del auto y se dan vuelta dos presidentes de rama y me dice: tú serías el próximo presidente de la CPC. O sea, estamos hablando de marzo... Del 11 de marzo del 90. Del 90, y efectivamente así ocurrió a fines del año 90. Y fue que, no sé, visualizaron de que yo podía tener el perfil necesario para el cargo. Usted tuvo 6 años en el cargo, pero antes de que usted asumiera, Manuel Feliu ya había llegado a algunos acuerdos importantes con el gobierno del presidente Aylwin. Sí, efectivamente, cosa que me tocó participar muy activamente, porque yo ya era presidente de la Cámara de la Construcción, en dos aspectos que eran relevantes para nosotros. Uno era la reforma laboral, en la cual el presidente Aylwin y su gobierno, y René Cortázar en particular, tenían mucho interés en lograr un entendimiento entre empresarios, gobierno y trabajadores para tranquilizar y definir ese aspecto que era muy importante para el futuro, porque evidentemente que el desempeño del gobierno de Aylwin habría sido distinto en medio de una inquietud laboral en las calles, ¿no es cierto? Y así que nos tocó participar muy activamente en reuniones con Manuel Bustos, que a la sazón era presidente de la CUT, y con su equipo, con su directiva, y con el ministro Cortázar y su equipo, y por la CPC, gente de distintas ramas, de la industria, especialmente la SOFOFA, de la construcción también, Augusto Bruna,
en fin, de la agricultura, que también jugaba un rol muy importante en esa época, la SNA, que participó Raúl García, y con ello, y con la CUT y con el gobierno, logramos un acuerdo que se firmó hacia fines del año 90, con la cual se le dio un horizonte mucho más claro al mundo laboral, a los empresarios y tranquilidad al gobierno de turno. ¿Qué imagen, qué visión tuvo usted de Manuel Bustos, que era un dirigente duro, pero también tenía capacidad de llegar a acuerdos y una visión más profunda? Sí, yo tengo una muy buena opinión de Manuel Bustos, aparte que fue muy diferente conmigo. De hecho, me visitó al día siguiente de salir yo elegido en la CPC, me visitó junto con su directiva, un poco para tratar de consolidar la trayectoria que ya tenía esta relación empresario-trabajador. Y yo, mirado con el tiempo, justamente lo señalé hace poco tiempo atrás en la celebración del 25 años de su fallecimiento, de que Manuel Bustos jugó un rol muy importante. Era un dirigente muy inteligente, muy claro en los derechos de los trabajadores que él defendía, pero también muy claro en las perspectivas y las posibilidades que tenía el mundo laboral en ese entonces, dado el desarrollo que tenía el país y las perspectivas que tenía el país. Así que yo lo considero que hizo un trabajo muy importante durante su presidencia. En aquellos años prácticamente no había tema relevante que no se le consultara a los empresarios. Yo recuerdo haberlo visto usted incluso en 1994 en la Comisión de Modernización de la Educación, pero sí, estaban en muchas otras actividades. ¿Cuáles eran los canales normales por los cuales ustedes se relacionaban con el gobierno? Supongo que era más Hacienda y Trabajo, pero había otro. No, había otro. Hacienda y Trabajo, desde luego, en el caso de Hacienda, el tema de la reforma tributaria, que luego podemos hablar, del trabajo, ya hablamos de la reforma laboral, pero también nos interesaba mucho el mundo de la educación. Y en ese sentido tuvimos un contacto muy estrecho con el entonces presidente de Educación, del ministro de Educación, Ricardo Lagos. Era Ricardo Lagos. Porque, bueno, por de pronto los empresarios tenían, hasta el día de hoy, un montón de liceos bajo su conducción que administraban alrededor de 70.000 alumnos. Y también tenía a su cargo el Instituto Nacional INACAP. Entonces nos interesaba, pero sobre todo viendo las perspectivas que tenía el país. El país comenzaba con un desarrollo incipiente, que pretendíamos nosotros que fuera mucho más agresivo, pero íbamos a necesitar trabajadores educados, especializados, comprometidos con un nuevo competitivo, imbuidos de lo que el país necesitaba como mundo del trabajo para realmente insertarse en el mundo que se estaba abriendo para nosotros. Pasemos a lo que usted anunció, a la reforma tributaria, que era por un lado un temor, pero que por otro lado se zanjó razonablemente. Sí, se zanjó. Mire, en el comité ejecutivo de la CPC, que yo recién asumía el año 91, se dijo, mire, este gobierno que recién ha asumido tiene un plan que lo consideramos razonable y resulta lógico y natural que tenga recursos financieros para implementarlo. Y se llegó a un primer acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que fue bastante bueno, y que después fue perfeccionado con una segunda reforma hacia el año 93, una segunda reforma tributaria en que me tocó una activa participación con el ministro Fox y también en ese entonces el subsecretario de Hacienda, para llegar a un acuerdo. Ya el Congreso tuvo mayor participación en esto, ya llevaba 2 años o 3 años funcionando, tuvo una mayor participación que en la primera reforma tributaria, y creo yo que fue positivo porque fue razonable y le permitió al sector empresarial seguir
desarrollándose y competir ya no solamente nacionalmente, sino que internacionalmente a través de la expansión que significó la apertura comercial. Ahora, había una cosa ahí que después o se ha perdido o se ha exagerado. Porque, por un lado, usted dice, había un ambiente que se necesitaban más recursos para el plan del gobierno. Pero también el país crecía al 7-8%. O sea, había una cuestión en que todos colaboramos, por decirlo de alguna manera. Después como que se instala la idea de que hay que cobrar más impuestos para generar más recursos, bueno, y eso no es así. Ahí, claro, efectivamente ocurrió eso ya hacia el año 2010, pero en ese entonces el país, como fruto de esta mayor participación de los empresarios, como fruto de la apertura de la economía y la integración al mundo, como fruto del aumento que estaban experimentando las exportaciones, como fruto de nuevas industrias que surgieron en el país que antes no tenían ninguna significación. Fíjese que hacia el año 90 las exportaciones totales de Chile creo que eran inferiores a 10.000 millones de dólares. Hoy día son 100.000 millones de dólares, pasaron los 100.000 millones de dólares. Entonces, el desafío para los empresarios era muy distinto de explorar primero nuevos mercados, de insertarse en nuevos mercados, de poner personal en nuevos mercados, de tener productos competitivos. Y eso se fue logrando junto. Eso, digamos, impulsó el crecimiento de la economía. Efectivamente, lo que usted señala el crecimiento durante el periodo que yo fui presidente de la CPC, los 6 años que fui presidente, el crecimiento del PIB estuvo entre el 7 y el 8%, el 6 y el 8%, en promedio, cada año, que mirado hoy día son cifras casi invidiables, inaccesibles. Pero todo esto fue fruto de que se logró una conjunción de esfuerzos y de actores que fue muy importante, que fue lo que permitió ese crecimiento. Después, como usted bien señala, hacia fines de los años 2000, 2010, ya empezó un cierto reclamo por insuficiencia en el crecimiento, en la economía, en los sueldos, en fin, que fueron debilitando todo el esfuerzo que había hecho el país durante esos 15 años o 20 años. José Antonio, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato en Historia de 30 años Chile 1989-2019. Estamos conversando con José Antonio Guzmán, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio 1990-1996. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Volvemos aquí en Historia de 30 años con José Antonio Guzmán, presidente de la CPC. José Antonio, ¿qué es la CPC? ¿Qué hace la CPC? ¿Y qué se propuso usted al comenzar a liderar esta institución en 1990? A ver, la CPC es una agrupación, una confederación de asociaciones gremiales
que tiene, bueno, muchos años, pero que reúne a la Sociedad de Fomento Fabril, conocida como la SOFOFA, a la Sociedad Nacional de Agricultura, una institución que tiene más de 150 años, a la Sociedad Nacional de Minería, que tiene también otros 150 años, a la Cámara Chilena de la Construcción, que ya hablé al comienzo, a la Asociación de Bancos, son 6 agrupaciones. El comercio. Y la Cámara Nacional de Comercio, que también tiene más de 100 años, eso forman la Confederación. Y funciona con un comité ejecutivo formado por los presidentes de cada una de estas ramas, con muy poco personal, pero y con asesores, por supuesto. Ahora, respecto de qué es lo que aspiraba yo al asumir como presidente, primero tratar de consolidar el rol de los empresarios. O sea, ya a fines de los 90 y en los primeros años de los 80. Perdón, a fines de los 80 y comienzos de los 90, quedó una evidencia que los empresarios eran actores relevantes del desarrollo nacional, cosa que no había ocurrido antes. Siempre los empresarios existían, pero tenían un prestigio medio bajo. Pero aquí quedó en evidencia que el Estado, habiendo generado la oportunidad para que el sector privado desarrollara su potencial, los empresarios respondieron a esto. Hubo un hecho muy relevante, que fue la rebaja de los aranceles. Hasta el gobierno de la UP y al comienzo del gobierno militar, los aranceles para importar cosas en Chile eran muy altos. O sea, no existía ninguna competencia en Chile. Y como consecuencia de la decisión que tomó a fin el gobierno militar, y especialmente el ministro Fox en el gobierno de Elwin, de rebajar los aranceles a un promedio del orden del 15%, los empresarios se vieron obligados a transformarse, a modernizarse, a competir, a cambiar sus objetivos, a educar a su personal, en fin. Y que esto se acentuó incluso más cuando ya se desarrolló todo lo que es el proyecto exportador de Chile, que se desarrollaron industrias que no existían: la madera, los salmones, los vinos, la fruta, más allá de la minería que ya existía. Los empresarios chilenos se vieron obligados a pensar rápidamente y a veces con mucho costo cómo podían competir con esta apertura de la economía y con esta inserción de Chile en el exterior. Y ese fue, en mi opinión, uno de los principales factores que me movieron a aceptar este cargo, que era que había que tratar de consolidar ese rol de los empresarios en un nuevo sistema en que el sector privado asumía una responsabilidad mucho mayor en el desarrollo nacional y que había que responder a ello. Hay dos cosas relevantes que has dicho al final del bloque anterior y ahora. Uno, que los empresarios respondieron. Dos, que Chile, durante los 6 años en que tú presidiste la Confederación, Chile crecía al 7, 8%, 6%. ¿Cuáles crees que fueron las claves de este desarrollo virtuoso en un momento que no era claro cómo iba a ser Chile? O sea, por esta incertidumbre que hablábamos al principio. Mira, yo le atribuyo una gran importancia a la apertura. A la apertura, primero, baja de aranceles, mayor importancia, mayor competencia, una transformación estructural de la empresa chilena. Yo creo que ese asunto fue muy clave. Y eso acompañado de la oportunidad de insertarse en el exterior, que se materializó con los acuerdos comerciales que lideró el gobierno del presidente Elwin, en que se expandieron mucho. Creo yo que eso es uno de los factores más importantes a lo cual los empresarios chilenos respondieron. Fueron capaces. Yo siempre decía que por fin los empresarios chilenos
han creído en sí mismos, han creído en que son capaces de competir con otros países y de ir a competir a otros países. Y eso creo yo que es la principal razón del éxito que se tuvo. Ahora, esa apertura comercial o esa apertura exportadora tiene que ver en parte con el modelo económico establecido previamente y en parte con el régimen democrático que permitió abrir nuevos mercados. Sin duda, sin duda. De hecho, cuando terminó el gobierno militar, los mercados internacionales estaban bastante cerrados para Chile, no existía la posibilidad uno de los primeros objetivos que se propuso el gobierno de Elwin, el ministro Silva Sima, el ministro Fox, fue insertar a Chile, volver a insertarlo en el mundo, en la cual los empresarios jugamos un rol importante porque siempre acompañamos al gobierno a materializar ese anhelo, digamos, yendo, acompañando, destacando en qué consistía la economía chilena, esta nueva economía chilena que estaba logrando éxitos importantes y que le permitían tener este crecimiento. Eso fue acompañado por el crecimiento que tú señalas, del 6 o 7%, que fue como un respaldo de que las cosas se habían hecho bien y de que ahora hay un aspecto que es muy importante. Esa apertura en el exterior permitió incrementar fuertemente la inversión externa en Chile. ¿Ah? Y ahí están estas nuevas industrias que señalaba antes, que antes existían en Chile, pero acompañadas en asociación con empresarios extranjeros, tuvieron un salto muy, muy importante que les permitieron conquistar otros mercados. Ahí, respecto de lo que decías de los viajes al exterior, ¿hay alguno durante los gobiernos del presidente Elwin o del presidente Frey que recuerdes particularmente por su importancia para Chile, no sé, a China, a Europa, lo que sí, tú estimes? Sí, yo creo que son varios de esos viajes fueron muy trascendentes, en mi opinión. Primero fue a China, con el presidente Elwin, y al Japón. Después viajes a Europa, a España, en la cual hubo mucho interés de los empresarios españoles por conocer en qué consistía el experimento chileno y que después se materializó en muchas inversiones españolas aquí en Chile. En Estados Unidos estuvimos ya con el presidente, con los dos presidentes, con Elwin y con Frey, con empresarios americanos, con instituciones de gobierno americanos, que son muy importantes por su opinión, por el peso de su opinión internacional y que definitivamente avalaron lo que estaba haciendo Chile, las libertades que se habían logrado, libertad de precio, libertad de expresión, en fin. Eso yo creo que incidió mucho en la confianza que tuvieron tanto empresarios extranjeros en invertir en Chile como en los propios empresarios chilenos, que veían un horizonte mucho más claro que les permitía exportar y crecer. Una pregunta desde los dos lados. ¿Tú estimas que los gobiernos de los presidentes Elwin y Frey valoraban el papel de los empresarios en Chile y desde una perspectiva internacional? Y lo segundo es, ¿qué imagen te hiciste de don Patricio Elwin y del presidente Eduardo Frey? Mira, con ambos presidentes, por supuesto que yo tuve diferencias de opinión, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que había se conjugaban los intereses de cada uno bien. Había, por supuesto, un interés de los presidentes y los gobiernos de que los empresarios fueran capaces de responder a este desafío. Y yo creo que ambos, en ese sentido, no se decepcionaron por los resultados. Así que
Ahora, ¿qué opinión tengo? A ver, yo tengo del presidente Aylwin, aparte de su condición personal, una gran persona, yo lo dije en una columna en el diario La Tercera, en el mes de marzo del año 90. Y dije, el presidente Aylwin tuvo la sabiduría, a pesar de que él no conocía la empresa privada, no conocía el libre mercado, no confiaba en el sector empresarial. Sin embargo, el mercado es cruel, dijo una vez. Dijo, el mercado es cruel, a lo cual yo le respondí en su momento. Pero tuvo la sabiduría de delegar el manejo económico y la política económica internacional en este sentido en personas que sí entendían la importancia de eso, el ministro Fox, Arellano, Cortázar, y sigo hasta el día de hoy pensando lo mismo, lo señalé en una entrevista a propósito cuando murió el presidente Aylwin. Y en el presidente Frey, de quien yo había sido compañero en la universidad, ¿En ingeniería? En ingeniería. Tenía una visión, él había sido empresario, había participado en una empresa privada, así que conocía más la empresa privada y le fue más fácil entender cuál era el rol que jugaba la empresa privada en el desarrollo del país. Ahora, hay una cuestión que me parece que es de estilo político de la época, que muchas veces se utiliza para bien y para mal, que es el estilo de la democracia de los acuerdos. O sea, además de lo que tú dijiste de los empresarios trabajando y de la apertura mundial, a mí me parece que tiene un elemento positivo ese trabajar juntos, empresarios, trabajadores, con sus diferencias, trabajadores, Estado, gobierno, empresarios, gobierno, oposición. O sea, ¿tú le asignas algún valor a esa democracia de los acuerdos? Por supuesto, yo le asigno muchísimo valor. Yo creo que fue fundamental el acuerdo laboral, el acuerdo tributario, el acuerdo de la apertura de la economía, el acuerdo de la inserción internacional. Fueron claramente acuerdos entre todos los sectores que tú has mencionado, que yo creo que son cruciales para explicar el éxito de la economía chilena durante 15 años por lo menos, si no 20. Así que yo siempre abogo porque ese tipo de acuerdos, de entendimiento, se reconozcan y se mantengan. En el plano internacional también, pero en otro sentido, había una percepción de que a Chile le estaba yendo mejor que a sus vecinos en el continente, en América Latina. Había una percepción de que Chile había encontrado en los años 90 la llave para avanzar con mayor o menor tiempo al desarrollo. Sí, nosotros especialmente, tal vez al comienzo no, nos miraban con cierto escepticismo o duda en los viajes, pero yo te diría que al tercer año, ya cuando comenzó al final el gobierno de Aylwin y a comienzo del gobierno de Frey, ya existía una percepción de que el modelo chileno, tan vilipendiado más tarde, estaba funcionando y estaba funcionando bien, ya mostraba signos positivos en el crecimiento económico, en la estabilidad de la economía, en la estabilidad de su moneda, en la tranquilidad que existía en el país. Y en la convicción de parte de sus distintos actores, particularmente de los empresarios. Y yo creo que eso era bien percibido en el exterior y era resaltado muchas veces en intervenciones que me tocó asistir en distintos viajes. José Antonio, vamos a hacer el último alto de nuestro programa y volvemos en unos segundos más. Estamos conversando con José Antonio Guzmán, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio entre 1990 y 1996, aquí en Historia de 30 años, Chile, 1989-2019. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar
pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Bio Bio TV, entrevistas y puntos de vista. Volvemos en Bio Bio TV con Historia de 30 años, Chile 1989-2019. Estamos conversando con José Antonio Guzmán, presidente de la CPC entre el 90 y el 96. A usted le tocó trabajar con ministros como Alejandro Foxley, René Cortázar de Trabajo, pero también con Carlos Minami. Y él me contaba en una oportunidad, ministro de Economía, que él parecía estar dando examen cada vez que se reunía con empresarios. Independiente de eso, ¿cómo era su relación con los ministros sectoriales del gobierno del presidente Lula? En general era muy buena. Por supuesto teníamos discrepancias públicas también, pero era mucha complicidad. Con el ministro Foxley en sus distintas iniciativas, en el aumento de impuestos, en fin. Tuvimos, por supuesto, diferencias. No es que nosotros hubiéramos salido a celebrar el incremento de impuestos, pero sí teníamos, como decía, una cierta complicidad en el tema, por ejemplo, una anécdota de la determinación del salario mínimo, existía toda una ceremonia cada año, en los primeros 2 o 3 años de mi ejercicio, en la conversación con la CUT y con el gobierno para determinar el salario mínimo. Y en una oportunidad, hacia el 3er año, Manuel Busto, de la CUT, hizo una propuesta de salario mínimo. Nosotros la vimos en el Comité Ejecutivo de la CPC y la consideramos razonable. Yo lo dije públicamente. Inmediatamente recibí un llamado de las autoridades del momento diciendo que no nos olvidáramos de que el gobierno tenía que ponerse en un punto intermedio, pero nosotros teníamos que ponernos en un punto más distante de la propuesta de la CUT. Y bueno, a partir de ese año ya no volvía suspendí la participación de la CPC en la definición del salario mínimo. Le dije yo, entiéndanla entre ustedes, porque si me van a criticar porque estamos de acuerdo. Ahora, alguna vez leí que usted decía que en algunos temas específicos, usted, por ejemplo, decía A y alguna de las ramas de la Confederación prefería B o C. ¿Cómo se administra una entidad que efectivamente, desde el punto de vista conceptual, uno tiene que decir, vamos para allá, pero puede afectar en el corto plazo a alguno de los socios? Bueno, sí, problema en ese sentido, hubo muchas oportunidades. Por ejemplo, le menciono, recuerdo, la SNA estuvo en desacuerdo con la discusión que impulsábamos de la CPC del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Y también con la iniciación de un acuerdo con Europa, porque los agricultores sostenían que se iban a ver perjudicados, que Chile tenía muy pocos productos y no iban a poder competir. Y en una oportunidad hubo un consejo bastante duro de la CPC, pero finalmente se arregló el asunto. Las otras 5 ramas aprobaron lo acordado. En otra oportunidad también hubo desacuerdos con la SOFOFA. Había un trío muy poderoso dentro de la SOFOFA, en Briones, Heiremans y Ayala, claro, que eran los 3 mosqueteros. Y que defendían lógicamente, y en algún momento al principio también se oponían a la apertura de Chile, pero luego se fueron convenciendo y razonábamos, nos juntábamos y encontrábamos un buen punto de acuerdo,
y los asuntos nunca pasaron a mayores. Oiga, yo supongo que no pasaron a mayores porque a usted lo reeligieron 2 veces, o sea, fue 3 periodos presidente de la CPC. ¿Cómo se dio eso? Yo entiendo que no es habitual que dure 3 periodos un presidente de la CPC. Bueno, por de pronto los estatutos lo permitían, cosa que hoy día no ocurre. Como ha habido 2 personas que han ocupado el cargo de presidente de la CPC durante 3 periodos. Una fue don Jorge Alessandri y otra, ni más ni menos. Ni más ni menos. Colega suyo. Colega ingeniero. mío, además ingeniero de la Universidad de Chile. Pero mire, no sé por qué se dio. En definitiva, supongo yo que había por lo menos satisfacción con el desempeño o no había otra persona, en fin. Vieron que podía seguir manteniendo hasta que cumplía los estatutos de la Confederación. Hay una cosa muy difícil en la actividad gremial que no tiene que ver con la actividad gremial. Es con el abandono de las actividades profesionales personales. Porque Sí. al final esto es un trabajo profesional, el tema de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Cómo administró el tema de su empresa en ese momento? Bueno, conversándolo junto con mi socio, digamos, con el acuerdo de mi socio que tiene tanto o más mérito que yo en ese sentido, porque administró la empresa durante un periodo que yo estuve relativamente ausente. De hecho, nunca me desligué totalmente de las grandes decisiones de la empresa, que está próxima a cumplir 45 años, en un mes más. Pero durante ese periodo hubo un refuerzo importante de mi socio en la actividad de la empresa que nos permitió sobrevivir en un periodo que fue difícil. Enfrentamos, como toda la actividad de la construcción, que enfrenta crisis periódicas y hay que administrarse con mucha prudencia. Ustedes en el tema, llamaré de relaciones públicas, pero también de deber institucional, tenían relaciones con el gobierno, tenían relaciones con la CUT, tenían reuniones con los partidos políticos o con el Congreso Nacional. Sí, menos. Bueno, cuando yo asumí todavía los partidos políticos recién, a poco de terminar el gobierno militar, todavía no se habían organizado suficientemente. Los primeros años el Congreso no tuvo demasiado peso, en realidad, pero ya lo fue adquiriendo hacia el tercer año del gobierno de Aylwin y hubo que conversar con ellos, digamos, no como obligación, sino que como un reconocimiento a que era dentro de un sistema democrático, era un actor más que importante para tomar decisiones. Así que nuestro el rol fue cambiando un poco en el sentido de que pasamos de tener un rol más activo a comienzo del gobierno de Aylwin a un rol más de consejo, de opinión, hacia una vez que el Congreso fue asumiendo un rol más activo. Y eso lo materializábamos a través de reuniones fundamentalmente con parlamentarios más que con partidos. Hay una cosa que llama la atención de su gestión en la CPC, que no es que los demás no la hayan tenido, pero como dura 6 años se nota mucho. Es la continua presencia en la prensa. Usted, además de las entrevistas múltiples que dio, tiene artículos de prensa. No sé si escribía paralelamente en el diario La Tercera o lo hacía de otra manera. Y a eso se suma una cosa que no he revisado particularmente, salvo 1 o 2 casos, que dio una cantidad de discursos impresionantes en los más diversos foros que podrían existir. En muchos diversos foros que existían. Bueno, aparte de los temas internacionales, aquí en Chile comenzaba a nacer el feminismo, por ejemplo. Las líderes del movimiento feminista en Chile querían saber, bueno, ¿qué opinan los empresarios de esto? Así que me tocó en un par de ocasiones participar en esto. También me tocó participar mucho en temas éticos, temas éticos que
comenzaban también a ocurrir en el ámbito empresarial, en la cual los dirigentes empresariales tenían que tener una opinión clara. ¿De qué tipo, por ejemplo? En el tema el respeto a las leyes, a las normas, a los reglamentos, ¿ah? Y que, bueno, por supuesto que ocurrían de repente algunos casos muy lamentables, ¿ah? Y siguieron ocurriendo después, pero en todo caso son ocasionales, no son representativos del mundo empresarial en su conjunto. Así que también me tocó participar en eso. En el tema educacional también me tocó participar por razones que le expliqué antes, en el sentido de que veíamos con preocupación que Chile no estaba respondiendo adecuadamente al desafío de tener trabajadores bien formados. ¿Y usted siguió vinculado después como presidente de INACAP y estuvo en la modernización de la institución? Efectivamente, después de que ya había terminado yo la presidencia de la CPC, el siguiente presidente, que era Walter Riesco, me pidió que me hiciera cargo de INACAP, que era una institución con muchos problemas, heredada al gobierno militar con muchos problemas, y que cuando yo asumí tenía como 12.000 alumnos, y cuando la entregué 14 años después tenía como 110 o 120.000 alumnos, y con una infraestructura moderna a lo largo de todo Chile, y con una modernización de la enseñanza que otorgaba. Así que, pero eso ya se manifestaba al comienzo también, cuando yo ejercí como presidente de la CPC, en la preocupación por la educación. Hay otro ámbito en el cual también me tocó participar, en el ámbito de la salud, ¿ah? Porque hubo los mismos problemas que existen hasta el día de hoy en la salud, y que se pretendía estatizar todo el sistema, y a mí me tocó defender el rol de la empresa privada en la salud, en las ISAPRE, en las clínicas, que efectivamente estaban haciendo, como hasta el día de hoy lo hacen, un aporte muy importante al desarrollo de la salud en Chile. Así que había otros ámbitos que no eran propiamente económicos, en los cuales, pero sí que representaban al sector privado. Y supongo que cuando se acercaba el final del tercer periodo, ¿no le plantearon seguir un cuarto periodo? No, afortunadamente los estatutos no lo permitían. No lo permitían. O sea, ya era claro que el 96 usted terminaba su labor Estaba claro, sí. ¿Y cómo proyectaba su vida después de la CPC? Yo supongo que lo natural es volver a la empresa, pero algunos lo empezaron a levantar como candidato. Efectivamente, algunos pretendían, cosas que yo había aceptado en principio, que yo fuera candidato, entrara más en la política, cosa que afortunadamente un problema en las coronarias me impidió hacerlo, y cosa que le agradezco a Dios hasta el día de hoy, pero tuve otras oportunidades. Después entré el ya mencionado INACAP, después me hice cargo de NERSIS con ocasión de un problema que hubo muy importante a propósito del tema ético. También tuve ocasión de asumir como director y luego como presidente de la AFP Habitat, de manera que ha habido diversión con posterioridad a mi rol como presidente de la CPC. Ahora, en temas como AFP Habitat, por ejemplo, el tema de la AFP se discute habitualmente, se discute para bien. El efecto que tienen sobre los ahorros de las personas es altísimo, o sea, multiplican el dinero, y se discute para mal, lucran. ¿Cómo veía usted? Porque esa es una discusión más de los 2000, 2010 que de los 90. Sí, efectivamente, una discusión posterior,
Pero, a ver, de la primera parte que usted dice, yo creo que el rol que han jugado las AFP desde sus 40 años que ya tienen de existencia, o más de 40, ha sido fundamental, primero, para fortalecer el ahorro de las personas. Fíjese que de la cantidad que se acumula al término de la vida laboral, 1/3 proviene del ahorro de las personas y 2/3 de la rentabilidad que le obtienen las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. De manera que han jugado un rol muy importante desde el punto de vista de la masa que acumulan las personas al momento de jubilar. Y el otro factor que yo encuentro que ha sido un gran aporte para Chile ha sido el apoyo que ha significado la administradora de fondos de pensiones para el ahorro nacional, que es la clave de la inversión y del desarrollo económico, que se vio un poco deteriorado por los retiros que hubo durante comienzos de los años 20, pero que afortunadamente yo creo que ahora se va a ir restableciendo poco a poco, porque yo lo creo fundamental para el futuro desarrollo del país. Si usted tuviera que evaluar, cosa que es difícil, su presidencia de la CPC, ¿cuál es el resultado de su evaluación? ¿Qué estima que se logró? ¿Cuál es la visión general de aquellos años? Bueno, es difícil autoevaluarse en este sentido. Yo quedé satisfecho con mi gestión en la CPC, porque se dieron varios factores importantes, que ya hemos mencionado, el desarrollo económico que hubo en esos años, la respuesta de los empresarios a los desafíos que le impuso el cambio de régimen militar al régimen democrático, la relación que se entabló con los sectores políticos y con los gobiernos que me tocó participar. En fin, yo creo que se creó la inserción internacional también, en la cual fuimos muy respetados. A mí me tocó participar como invitado en varios foros en España y en otros países, Estados Unidos también. Incluso en una oportunidad Estados Unidos me pidió que diéramos una relación de qué es lo que habían hecho los empresarios en Chile en Camboya, cuando Camboya estaba recién despertando. O sea, existía un respeto internacional a lo que hacíamos. Y una última pregunta, y si tuviera que evaluar esos años de Chile, ¿cómo considera ese periodo de la historia de Chile? Bueno, yo lo considero un periodo absolutamente excepcional, que me gustaría que se hubiera conservado, y me gustaría que se recuperara también, porque yo creo que la única forma de tener un desarrollo económico que alcance a todos los chilenos es con un crecimiento económico sostenido, estable, que dé oportunidades de empleo, de buenas remuneraciones, de prestigio internacional. Y creo yo que ojalá que se pudiera recuperar ese espíritu que existió en esos años. José Antonio, te quiero agradecer por habernos acompañado en Bio Bio TV en este programa Historia de 30 años, Chile 1989-2019. Encantado, Alejandro, porque yo creo que todavía es posible dejar algunas ideas para que este país vuelva a recuperar su ímpetu. Muchas gracias, José Antonio, por habernos acompañado en este programa en Bio Bio TV. Y te quería regalar este libro, Volvería a ser marino, de Ismael Huerta. Creo que son unas memorias, por si algún día te animas también a escribir tus propias memorias largas de estas cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti.